Pero hay un dato que no es menor en toda esta situación que se ha planteado y que nos genera por lo menos una crítica a la oposición política, que es el momento en que se define en el plenario de la Cámara el si se amplía o no se amplía el plazo para seguir investigando, que falten, ¿cuánto? 15 diputados de la oposición faltaban. Bueno, no saqué la cuenta, faltaban unos cuantos de dos partidos de la oposición, de tres. Faltaba gente del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido de la Gente. Que se hagan cargo de sus faltas, ¿verdad? El Partido Independiente y la Unidad Popular estaban íntegros, no faltó nadie. Y eso es un dato, digo, es un elemento de la realidad, hay que incorporarlo en el análisis. Claro, porque uno dice, ¿cómo conectamos el hecho de la importancia que se le da a la hora de las declaraciones públicas, en donde el tema se pone encima de la mesa como uno prioritario, y a la hora de estar para defender en un plenario esa convicción, no están los representantes de la oposición, en un momento en el que tampoco estaban todos los representantes del oficialismo? Es decir, de haber contado con todos sus votos, la oposición hubiera logrado en ese caso ampliar a... Primero, esa es una situación política, desde mi punto de vista, ilevantable, y tendrán que hacerse cargo quienes no estaban y explicarlo. Hubiéramos llegado a un empate en última instancia, lo que hacía no prosperar la iniciativa de prorrogar la investigadora. Pero este hecho, que es grave, que habla de problemas políticos en algunos partidos de la oposición, en cuanto a disciplina, en cuanto a priorización de temas, lo que no puede es tapar el hecho central. ¿Cuál es el hecho central? Que quien tiene la mayoría, que por tanto se da por descartado el resultado en la Cámara de Diputados, se negó a seguir investigando en los temas de ACE y en los temas de FONASA. Porque lo otro es un hecho político, hay que analizarlo, tienen que hacerse cargo, es realmente grave. Ahora, lo central políticamente, ¿qué es? Que un partido decide no investigar más sobre temas esenciales de la vida del país, nada menos que la salud y la seguridad social vinculada a la salud. Por eso, enfoquémonos entonces en lo que ustedes planteaban ayer, cuando los 5 partidos de la oposición llamaron a conferencia de prensa, lo veíamos allí, y sostienen que, bueno, que se han determinado desde su juicio algunas irregularidades, algunas con apariencia delictiva, que van a ser llevadas a la justicia. Si tuviera que poner un caso emblemático, ¿es Bella Unión? Bella Unión, Rivera, Soriano, que fue los que llegamos a completar casi, ¿no? En todos nos faltaron algún testigo, pero digamos, ya Bella Unión está redondeado. Faltaron testigos importantísimos en Bella Unión, pero redondeamos en base a otros testigos que vinieron. En Rivera nos faltaron testigos importantes, pero tenemos una idea bastante acabada de lo que nosotros entendimos como graves irregularidades e ilicitudes, y lo mismo en Soriano. Pendiente quedó el resto. ¿Qué pasa con las colonias psiquiátricas? Cuando nos dicen que se fue el tiempo, ¿no? Que ya pasó el tiempo, que pasó el año y que no hay más tiempo. Primero, única investigadora a la que no se le vota una prórroga es esta. Única, Yo estoy en las 4 que están funcionando o estaban funcionando en la Cámara de Diputados. La única que no admitió prórroga fue esta. ¿Por qué? Primera pregunta. Segundo, ¿perdimos tiempo? Yo invito a repasar las actas de la investigadora. Nosotros, si concurrían todos los invitados, que muchos no concurrieron, siendo funcionarios públicos no concurrieron, trabajamos 5 o 6 horas por lunes, todos los lunes. Se habló de las faltas. Ayer el diputado Radío en comisión desmintió los datos que dio el diputado Núñez en sala y demostró que en general la oposición, sin contarme a mí, porque yo soy miembro denunciante, no integro la comisión, estaba por encima de la asistencia promedio del oficialismo, y contándome a mí que no falté a ninguna, y tuve todas las sesiones, porque ¿cuál es la otra? Yo voy a la comisión, estoy 10 minutos, aparezco como que estoy y después me voy. Entonces, una manera que fue lo que pasó en muchísimos casos, ¿no? Pues entonces, perdimos tiempo. Yo quiero que lean las actas y que alguien diga en qué momento se perdió tiempo. Segundo. Claro, pero esa es como una discusión que quiere que le diga un poco más administrativa. Para el público en general, el que está mirando, al que usted le está diciendo, acá en ACE hay motivos suficientes para recurrir a la justicia. Ejemplificar en un caso particular y en una forma que ustedes consideren
Yo le digo, caso Bella Unión para arrancar con el primero y el que esta semana llevamos a la justicia, ampliación de denuncias. Quienes eran directores desmantelan el servicio de traslado público, los desmantelan. Que luego en comisión el subdirector reconoció, que el subdirector estuvo durante todo el periodo, que era más barato hacerlo por medios propios que contratarlo. Fundan una empresa, una emergencia móvil que tiene la función de traslados. La inauguran en marzo, en junio ya está contratada por el hospital. Asumen todos los traslados. Se triplican, cuadruplican, quintuplican los gastos por traslados. Sacamos la cuenta, un traslado Montevideo-Bella Unión, en ambulancia salía $5.000 ya hace. O sea, es como dice el diputado Radeo, una semana entera en Cancún con pasajes y, ¿cómo se llama? Los hoteles que te dan todo. El all inclusive, exactamente. Completo. Eso costaba un viaje de Bella Unión a Montevideo. Usaban los instrumentos del hospital para equipar sus ambulancias. Tenían socios de la emergencia que atendían la emergencia, le daban recetas del hospital y la farmacia del hospital se las despachaba como si fueran pacientes del hospital. Una doctora que se opuso a todo este proceso, internada, necesitando un traslado urgente, se le niega el traslado urgente y tiene que venirse en taxi con un balón de oxígeno hasta Montevideo. Y puedo seguir con Bella Unión. La contadora del hospital era socia del estudio de contadores de la empresa SEM. El jefe de traslado del hospital era el jefe de traslado de la empresa SEM. Y podemos seguir enumerando. Quien fue directora, que nunca quiso venir a la investigadora, y era un cargo de confianza político, era directora de la Regional Norte, terminó renunciando hace 2 meses para no venir a la investigadora, siendo directora del hospital a las 3 semanas, hace un llamado que no se publica, que se coloca en la cartera del hospital y contrata como contadora a su hermana. Y en todo lo que tenía que ver reparaciones, siempre salía contratada a la empresa que era de su padre. Todo esto que ustedes plantean sucedía, ¿estaba en conocimiento del directorio de ese momento? Estamos hablando del directorio que encabezaba la doctora Susana Muniz. Yo no sé si todos los detalles, pero como el Frente ha dicho que ya se sabía todo, ¿verdad? Porque dicen, no, ya sabíamos todo, no había nada que investigar. O si sabían todo esto y no hicieron nada, por favor. Y lo que sí el directorio se planteó que hubo varias investigaciones a partir del accionar del propio directorio, incluso reconoció que algunas de esas definiciones partían de denuncias que venían de la oposición. No le entendí, ¿cómo? Que el directorio de ACE, ¿el actual? El anterior sobre todo, sostenía que mucho de lo que ustedes estaban planteando en la investigadora había sido ya investigado a partir de la propia iniciativa del directorio y que incluso se habían recogido denuncias que habían partido desde la oposición. Sí, en realidad las auditorías que instaló el directorio anterior fue iniciativa de un director que había de la oposición. Nos costó mucho hacernos con ella. Gran parte de mi denuncia toma como elementos disparadores lo que se constata en la auditoría. Lo que se constata en términos generales, lo que investigando conseguimos saber fue mucho más. Ahora, fíjese la gravedad de esta afirmación, que ya habían investigado. Investigaron todo esto en Bella Unión y los directores de Bella Unión no solamente no fueron separados de sus cargos, no solamente no tuvieron ningún tipo de sanción, a no ser una amonestación verbal, uno de los directores, sino que los ascendieron. Entonces hay una complicidad brutal del anterior directorio con lo que pasaba. Lo de Rivera, que son las cosas que investigamos, ¿no? Lo de Rivera es escandaloso, ya todo el mundo admite que esto fue ilegal, que se violó la ley. Se contrataron 60 profesionales por una empresa tercerizada que era de funcionarios de ACE, fundada por un médico que además es el jefe del bloque quirúrgico del hospital, que dice que se separó de esa empresa, sin embargo aparece como el apoderado para los cobros en ACE, pero bueno, se separó. Usted está hablando de la gestión en su momento de Andrés Toriani al frente del hospital de Rivera, que ahora a uno desde fuera del microclima y obviamente sin los elementos que puede tener un legislador que participó de una investigadora, sorprendió en su momento la encendida defensa de la sociedad civil por parte a Toriani. De una parte de la sociedad civil. En virtud de lo que había pasado en el hospital. ¿Qué lectura hace de eso? No, es que de una parte de la sociedad civil hubo una gran campaña de todos los que estaban jugados en esta gestión
Claro, pero que abarcaba blancos, colorados, frente amplistas. Sí. Y del otro lado, también los que denunciaron y los que vinieron, los funcionarios que fueron perseguidos, que fueron sumariados con causas inventadas, que terminaron siendo repuestos en sus cargos después de 6 meses no cobrar sueldo, por haber denunciado lo que se estaba haciendo mal, los acomodos, los negocios, también estaba esa parte en Rivera. Y la prensa, una parte totalmente a favor de la gestión, y otra parte, digo en Rivera, pues yo he ido a Rivera, he dado la cara, he hablado con todo el mundo, y he encontrado las dos cosas. Y puede ser que en algún momento alguien que esté haciendo muy mal las cosas, por determinados factores tenga determinado tipo de apoyo. Aunque el apoyo general o el aplauso no genera la razón ni la legalidad. Hoy está todo el mundo convencido y todo el mundo admite que fue ilegal. Digo los propios legisladores del oficialismo, que se han expresado en la comisión de esa manera. La triangulación con empresas brasileñas para el estudio, tomografías y resonancias magnéticas, se contrataba una empresa uruguaya que no tenía ni resonador ni tomógrafo para que hicieran las cosas. Esta empresa las mandaba a hacer a Brasil y después se la vendía al hospital. Esto es ilegal, es totalmente ilegal, todo el mundo lo reconoce, todo el mundo lo sabía y aquí está la gravedad de la situación. Quienes han venido de Rivera, Toriani, el doctor Araujo, todos, y no tenemos por qué dudar, porque lo han dicho, está escrito, todo el directorio de ACE sabía esto y no habían hecho nada. Una trabajadora, dirigente sindical, que fue una de las que alimentaron un sumario y tuvo que ser repuesta en su puesto, habló con la doctora Muniz y le dijo, mira, está pasando esto, y le dijo la doctora Muniz, nena, el hospital de Rivera es el que más opera en todo el país. Quédate tranquila. O sea que... Pero ¿no plantea eso, Rubio, una situación muy particular, que es trasladar la sensación de que para que las cosas sucedan o funcionen hay que salirse de determinado marco normativo? Porque algunos dirán, bueno, el hospital funcionaba. No hay que salirse de un marco normativo, tiene que funcionar con la norma. Y si la norma está mal hay que cambiarla. Pero hasta ahora nadie nos ha dicho cuál es la norma que está mal. Porque si yo permito que se contraten a sí mismos quienes son directores del hospital, si cambio esa norma voy por mal camino. Lo que tiene que hacer, porque acá hay un problema de fondo, que es la mercantilización de la salud. Si yo tengo la salud como mercancía y en la salud veo una ventana de negocios para vender traslados, para vender camas de CTI, para vender tomografía, voy por mal camino. Yo lo que tengo que fortalecer, que es lo que en el discurso está planteando el directorio de ACE, es fortalecer a ACE. ¿No? Ahora se está por cerrar en una localidad del interior una mutualista que era la única que operaba. Y ahora el gobierno, lo que he escuchado es que las autoridades políticas están interesadas en ver cómo sustentan económicamente a esa empresa que para sustentarse tiene que generar ganancias. Yo digo, ¿no será mejor que ACE se instale en esa localidad y cubra el servicio? Si igual lo vamos a pagar nosotros. Entonces, hay una concepción de fondo que hay que cambiar. Pero estas cosas son evidentes. ¿Y qué nos quedó por investigar? La estafa de FONASA. Recién empezamos. Tuvimos testimonio durísimo de lo que ha pasado también haciendo de la salud un negocio. Sí, la intermediación lucrativa en lo que refiere a la captación de socios en ocasión de apertura de los corralitos mutuales. Pero es que esa es una parte. Claro, esa tal vez fue la parte que pudimos ver como sociedad y que nos dimos cuenta de que cada vez que se abría el corralito mutual aparecían estas situaciones en donde cada mutualista jugaba mucha plata en invertir no solo en publicidad, sino en otorgar beneficios económicos, lo que está prohibido, a la gente para que se hiciera socia. Ahora está la investigación, ahora la centramos en esto. ¿Cómo? Datos que son secretos y que son de uso exclusivo del BPS, que es el dato suyo, el mío, el de aquel, que le permiten saber a quienes venden servicios de salud qué ciudadano puede cambiar de prestador. ¿No? Pues, como no hay mientras no se levanta el corralito, nadie se puede cambiar de prestador, a no ser que cambie de trabajo, que en ese momento se haga el corralito o que te incorpores al sistema. Esos datos, que son miles, ¿cómo llegan a quienes negocian con esto? ¿Cómo se hacen
los vendedores de afiliaciones de esos datos. Ahí está la clave de la cosa. Porque ¿que fue un hacker que entró al sistema del BPS? ¿Hubo filtraciones? ¿Hubo alguien que vendía esto para hacer dinero? Porque cuando se nos dijo, entre los testigos que tuvimos, dijo, bueno, pero en realidad estamos hablando de 2,5 millones de usuarios y son una ínfima cantidad de... el número es muy chico en relación a la cantidad que hay. Pero ayer, en la última sesión de la investigadora, el diputado Galo, que conoce de salud, nos decía, nos informaba, que han constatado que los prestadores privados compraron un software y crearon un robot que le permite revisar por día, entrar al banco de datos del BPS y revisar por día cientos de miles de cédulas de identidad para saber cuál está liberada. Entonces lo que yo concluyo es, quien compra un software que debe costar un platal para hacer este trabajo es porque el negocio es cuantiosamente redituable. Acá hay mucha plata que es del pueblo uruguayo que se va en una acción delictiva con el uso de las afiliaciones. Bueno, esto se paró de investigar. Con esto cortamos. Y yo después preguntaba en sala, ¿a nadie le interesa saber qué pasó realmente con las colonias psiquiátricas que no pudimos terminar? ¿A nadie le interesa saber qué pasa en el Vilar de Bo cuando nos recibimos la foto de las ratas andando por arriba de los pacientes? Cuando nos enteramos que se contrataba una camioneta para llevar la comida del Vilar de Bo a Cárcel Central por 290.000 pesos por mes y una camioneta cualquiera sin ningún acondicionamiento. ¿Quién contrató esa camioneta que además la misma empresa brinda servicios para toda la división de salud mental? ¿A nadie le interesa qué pasaba con los alimentos que faltaban en el Vilar de Bo? ¿A nadie le interesa saber qué pasaba en el hospital de Rocha? ¿Qué le pasaba? Bueno, ¿qué pasó con el bloque quirúrgico del hospital de Rivera? Que nos dijo el doctor Araujo que se llueve. Que se llueve. Y que cuando llueve mucho hay que cerrarlo. El hospital de Rivera, maravilloso hospital. El jefe del bloque quirúrgico dijo, se llueve. Hace años que se llueve. ¿A nadie le interesa saber eso? ¿Qué pasó en el hospital de La Piedra? ¿Qué pasa con el hospital Pasteur? Donde la directora contrató a un correligionario suyo para comunicación por fuera de toda norma, ilegalmente. A nadie le interesa saber eso. Por eso es que nosotros decidimos, se termina la investigadora, vamos al plenario con los informes y vamos a interpelar a los ministros de Salud y al de Trabajo y Seguridad Social para que nos respondan todo lo que quedó por responder. Por último, redondeando, porque sabemos que hoy la agenda, como decíamos, la tiene complicada. Pero dos cosas. ¿Qué se espera de esas comparecencias? ¿Hay de alguna manera un cuestionamiento a ambos jerarcas si se procurará pedir su renuncia? Entonces, el asumir alguna responsabilidad de carácter político. Y después, de todo lo que tiene que ver con lo que se va a llevar a la justicia, ¿usted considera que esta causa es comparable y puede traer consecuencias similares a lo que fue la causa ANCAP? Mire, yo no quiero comparar. Creo que lo que hemos encontrado es gravísimo. Y la justicia dirá qué consecuencias tiene. Yo estoy convencido que acá ha habido cosas graves que se apartaron de la ley. No pensamos pedir la renuncia a los ministros. Queremos que nos digan qué pasa con todo lo que nos quedó por preguntar y que alguien se haga responsable para que efectivamente empiecen a cambiar las cosas que están mal.